Bueno, el día de hoy vamos a ver las operaciones entre vectores. Bueno, aquí nosotros tenemos tres vectores y vamos a ver cómo los podemos sumar y cómo los podemos restar. Inicialmente vamos a ver la suma. Suma de vectores. Listo, entonces nosotros tenemos un vector A que va a ser 8, 16 y tenemos un vector B que va a ser 12 en X, 8 en Y. Entonces la suma de esos dos vectores va a ser igual a la suma de las X, que va a ser 8 más 12 y la suma de las Y. Entonces va a ser 16 más 8. Entonces el vector resultante A más B va a ser igual a 20 y aquí será 16 más 8 igual a 24. Entonces ahí ya tenemos nuestros cálculos, la manera como se hace una suma. Si nosotros denotáramos eso por letras sería A, el vector A que sería A y B, y el vector B con las coordenadas C y D. Entonces la suma de A más B va a ser igual a A más C y a B más D. Entonces de esa manera nosotros denotamos la suma de dos vectores. Tenemos un vector, ese vector va a estar desde el inicio, ¿sí? Y va a tener unas coordenadas que pueden ser A o B. Y si nosotros le vamos a sumar un vector B, ese vector B nosotros lo podemos colocar enfrente del vector A. Y en diagonal, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que hay que poder, pues la idea es poder visibilizar las diferencias entre los dos vectores. O sea, uno tiene una dirección y una longitud y el otro tiene otra dirección y otra longitud. Entonces ya vamos a ver otros ejemplos, listo. Entonces el vector resultante va a ser uno que parta desde el origen y que quede hasta el final. ¿Sí? El vector B más el vector A nos va a dar un vector C que va a ser el que tenemos aquí en verde. Entonces si nosotros vemos este vector, si lo trasladamos junto con este,
podemos colocarlo de esta otra forma. ¿Sí? Nos quedaría como un paralelogramo. Tanto, es decir, tanto si el vector A, que en este caso es el que es rojo, parte del origen, o como también el vector B va a partir desde el origen, nos va a dar el mismo resultado. Si se suman los dos, nos tiene que dar de esta manera, sea por el camino que tomamos al inicio o el que tomamos al final. Ambas maneras nos va a dar el mismo vector verde que tenemos ahí, que es el vector C. Entonces digamos que aquí nosotros tenemos nuestro vector A, este es nuestro vector A, y que tiene un punto AB y que tenemos nuestro vector B que tiene un punto CD. ¿Sí? Entonces lo mismo nos va a dar de una u otra forma. Entonces vamos a verlo en el graficador. Bueno, como decíamos, parte desde el origen y va a ir desde 8 en X y 16 en Y. Ocho en X y 16 en Y. Entonces digamos que está por aquí, ¿cierto? Y va a haber otro, que guardémoslo por acá, otro vector B. Él va desde el origen y termina en 12 para X y 8 para Y. Entonces él sería así, 12 y 8. Terminaría aquí. Entonces nosotros vamos a sumar estos dos vectores que tenemos acá. Y entonces lo que hacemos es trasladar alguno de los dos hasta el punto terminal del otro vector. Entonces digamos que tomamos este y lo trasladamos acá. Entonces ahí tenemos nuestros dos vectores. Entonces el resultado, como decíamos, va a ir desde el origen hasta el punto terminal, que es este de acá. Entonces si nosotros verificamos, tenemos que esas coordenadas nos da en 20 y 24. ¿Sí? Que era el resultado que hallábamos al inicio. Entonces si lo colocamos ahora nuestro vector acá,
y nuestro vector B acá nos da de esta manera. Entonces de esa forma nosotros tenemos o calculamos nuestros vectores. Vamos a agregar el punto. Entonces nuestro resultado sería 20,24. Entonces aquí nos dan el punto y los que teníamos inicialmente eran 8,16 para A y 12,8 para el vector B. Entonces este es nuestro vector A. Y nuestro vector B. Listo, entonces con eso nosotros podemos apreciar cómo es la suma de dos vectores. Se suman las X, se suman las Y y nos da el punto terminal del vector resultado. Ahora veamos lo que es la resta de dos vectores. Listo, entonces nosotros tenemos dos vectores, como pueden observar ahí. Entonces la diferencia de esos dos vectores va a estar dada por la resta del vector A y el vector B va a ser igual al vector A, que es digamos A y B, menos el vector B, que es C y D. Entonces ese signo negativo nos va a cambiar los signos de los valores que están dentro del punto B. Entonces eso va a ser igual a menos C y B menos D. Eso también lo podemos ver como si el vector B cambiara de signo, es decir, cambia de sentido. Entonces vamos con el ejemplo que teníamos, que era A menos B. Eso quiere decir que tenemos que 8 y 16 y el otro punto es 12 y 8. Entonces, como vamos a restar B, entonces nos va a quedar negativo. Entonces sería A nos queda 8, 16, nos queda igual, y B nos quedaría menos 12 y 8, por así decirlo. Entonces tenemos que la diferencia entre A y B va a ser igual a la suma de estos dos vectores que tenemos ahora acá. Entonces nos queda 8 menos 12 y tenemos 16 menos 8. Entonces nos queda que sí, sí, sí. Entonces 8 menos 12 nos da menos 4 y 16 menos 8 nos da 8 positivo. Entonces tenemos que nuestro vector resultante va a ser menos 4 y 8. Creo que acá vamos a necesitar todo el eje X, entonces vamos a graficarlo acá. Entonces aquí nosotros tenemos nuestros dos vectores, entonces uno de ellos, este sería 8, 16
Entonces vamos a delimitar aquí. Digamos que es digamos que aquí hay 5, aquí hay 10, 15. Entonces nuestro primer punto es 8 en X y 16 en Y. Entonces sería, vamos a colocarlo por acá, entonces sería aquí sería 8 y 16. Listo. Entonces nuestro otro vector inicia en el punto 0, 0 también y su coordenada es 12 para 8, 12 para X y 8 para Y. Entonces sería por acá. Entonces tenemos nuestros dos vectores, aquí tenemos a A y a B. Listo, entonces los vamos a restar. Y nuestro valor entre la resta de A menos B es de menos 4, 8, nuestro punto terminal. Entonces nuestro punto menos 4, 8 va a estar por acá. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a definir nuestro vector resultante. Va a ser este vector aquí en 4, 8. ¿El por qué nos da así? Por lo que hicimos acá con el vector B, que le cambiamos el sentido y lo hallamos acá. Otra forma de hacerlo es con, con el paralelogramo, que fue lo que hicimos aquí de pasar el punto terminal B hasta este punto que está acá. Entonces, este va a ser nuestro vector A menos B. Y se acuerdan que antes en la suma nosotros hacíamos el vector resultado, lo cruzábamos entre los dos puntos. Entonces por eso es que
aquí nos queda un paralelogramo. Entonces tenemos nuestro vector A, al cual le restamos nuestro vector B, y con eso nosotros obtenemos un nuevo vector con una nueva dirección que parte desde el origen. Vamos a ver ahora cómo es al revés, es decir, restar B menos A. Entonces tenemos nuestros puntos A y B. Ahora vamos a restar B menos A. Entonces, tenemos los mismos vectores, pero vamos a invertir ahora el orden de nuestra resta. Entonces va a ser B menos A. Eso va a ser igual a 12 y 8, y le vamos a restar el vector A, que es 8 y 16. Entonces lo podemos hacer directamente. Entonces nos quedaría que B menos A va a ser igual a 12 menos 8 y 8 menos 16. Entonces va a ser B menos A igual a 12, le quitamos 8, nos quedan 4 positivo, y a 8 le quitamos 16, nos queda menos 8. Entonces nuestro vector resultado va a ir desde el origen hasta este valor, que es 4 menos 8. Entonces él parte desde el origen y tiene 4 en X y menos 8 en Y. Que serían 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Entonces este sería nuestro vector resultante. Vamos a colocarlo en verde. Entonces, nuevamente hacemos nuestro paralelogramo y tenemos que al vector B nosotros le restamos el vector A. Es decir, que a este rojo le cambiamos el sentido. Lo ponemos aquí así, solo que al revés. Es menos 4 menos 8. Listo, entonces ahí tenemos que
tenemos nuestro vector A y nuestro vector B. Este rojo invertido va a ser nuestro vector menos A, ¿sí? Nos cambia el sentido y eso nos da este vector verde que es B menos A. Entonces lo hemos hallado de dos diferentes formas, tanto de manera calculada con nuestros cálculos, con la fórmula, y también de la manera gráfica, que es invirtiendo el vector que está siendo restado y colocándolo en el punto terminal del vector que está sumando, ¿sí? En este caso B menos A, entonces B es el que está positivo, A es el que está negativo, entonces se invierte su sentido y nos da un vector que parte desde el origen hasta el punto terminal del vector menos A. Muchachos, dudas, inquietudes. Ok, listo. Entonces pasamos a los múltiplos escalares. Entonces los múltiplos escalares, vamos a borrar acá. No, bueno, sí, pues es multiplicar un escalar o un valor por un vector, ¿sí? La multiplicación. Bueno, aquí nosotros tenemos un vector digamos que tenemos un vector y este está con coordenadas a b, ¿sí? Tenemos a y b. Este es nuestro vector b. Entonces nosotros podemos ese vector multiplicarlo por un escalar. Vamos a hacerlo más pequeño acá. Entonces tenemos el vector b y está en un punto AB, ¿sí? Tiene coordenadas AB. Nosotros ese vector lo podemos multiplicar por un valor. Entonces, si nosotros decimos que vamos a multiplicar al vector B por 2, eso nos va a quedar que 2 por las coordenadas AB. Entonces, 2 veces el vector va a ser igual a 2 que multiplica a A y a 2 que multiplica a B. Entonces lo que acabamos de hacer es duplicar el vector b. Entonces gráficamente nos quedaría que el vector 2b sería 2 veces b, ¿sí? Entonces sería b, o lo que es lo mismo, decir que es
2b. Y acá sería 2 por AB. Entonces ya tenemos una nueva dimensión que es 2b para nuestro vector. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, si lo multiplicamos por 3, sería 3b igual a 3 por AB. Eso es igual a 3 veces A y 3 veces B. Entonces, gráficamente sería otro vector B y nos quedaría entonces 3b. De la misma forma, si nosotros dividimos por un medio, entonces sería la mitad del vector B. Entonces veamos cómo sería. Digamos que el vector B lo vamos a multiplicar por un medio. Entonces un medio sería entonces un medio de A y un medio de B. Es decir, que este vector nos quedaría por la mitad. Entonces sería algo así. Entonces tendríamos el vector B y el vector un medio de B. Entonces podemos decir que son múltiplos. De igual forma, si nosotros multiplicamos por menos 1 al vector B, entonces va a ser igual a menos A y menos B. Entonces, eso quiere decir que nos cambia el sentido del vector. Entonces, de esta forma tenemos a menos B y al vector B. ¿Sí? Lo multiplicamos por menos 1 y nos cambió el sentido. Estaba ascendente y nos quedó descendente, solo por multiplicarlo por menos 1. Muchachos, dudas, inquietudes. Ninguna, vamos bien. Ok, listo. Entonces vamos con los vectores unitarios. Entonces un vector unitario es un vector en el que nosotros, teniendo un vector de cierta magnitud, nosotros vamos a buscar un vector que tenga una dimensión 1
con respecto a ese vector. Entonces digamos, aquí tenemos nuestro vector. Entonces nuestro vector unitario va a ser igual a 1 sobre la dimensión de U por el vector B, es decir, igual al vector B sobre la dimensión de U, sobre la dimensión de B, perdón. Entonces, inicialmente nosotros lo que tenemos que hacer cuando tenemos un vector, por decir el que teníamos de ejemplo, que es el vector 8 en X, 16 en Y. Ese vector tiene cierta dimensión, ¿cierto? Efectivamente esa dimensión no va a ser unitaria, o sea, igual a 0. O sea, lo que estamos buscando es que la dimensión U sea igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que indica un vector unitario. Que su dimensión sea igual a 1. Entonces tenemos nuestro vector ahí y vamos a hallar su dimensión. Entonces su dimensión va a ser igual, si hacemos memoria, a la raíz de 8 al cuadrado más 16 al cuadrado. Entonces la dimensión de B va a ser igual a 64 más 256. Entonces esa va a ser igual a la raíz de 320, lo que nos queda que la dimensión de ese vector va a ser igual a 17,88. Entonces supongamos que este es nuestro vector, que es 8 y 16, ¿sí? Este es su punto terminal. Entonces la dimensión de este vector va a ser B. Lo que nosotros estamos buscando es un vector aquí, pero que tenga una dimensión igual a 1. Es decir, que esta distancia aquí será 1. Entonces ya tenemos nuestra dimensión total, que es 17,88. Entonces las coordenadas que va a tener nuestro vector unitario va a ser de acuerdo con la fórmula que tenemos ahí. Entonces sería U, nuestro vector unitario, sería igual a 1 sobre 17,88 que multiplica a nuestro punto, que es 8 y 16. Entonces nuestro vector unitario nos quedaría que es igual a 8 sobre 17,88 y 16 y 17,88. ¿Sí? Serían esas las coordenadas de nuestro vector, es decir, que serían 8 en Y y
8 sobre 17.88 y 16 sobre 17.88. Entonces esas coordenadas nos indicarían que es nuestro vector unitario, ¿sí? Con una dimensión 1. Entonces veamos otro ejemplo en el que lo veamos más claro. La fórmula dice 1 sobre U, no dice 1 sobre V. ¿1 sobre qué? Sobre 1 sobre la dimensión del vector. Nah. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos nuestro vector 4 y 3, ¿sí? 4 en X y 3 en Y. Vamos a graficarlo acá. Digamos que aquí es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y acá 3. Entonces sería 4 y 3. Entonces esas coordenadas serían aquí 4 en X, 3 en Y. Entonces sería 4 y acá 3. Listo, entonces nosotros calculamos nuestra, pues, la dimensión de este vector. Es decir, vamos a calcular esta dimensión. Entonces nos queda que la dimensión del vector v va a ser igual a la raíz de 4 elevado al cuadrado más la raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces eso es igual a 4 por 4, 16, la raíz de 16 más 3 por 3, 9. Entonces el vector b va a tener una dimensión de 16 más 9, 25. Raíz de 25, eso es igual a 5. ¿Sí? Quiere decir que aquí hay una dimensión b que es igual a 5. Entonces lo que estamos buscando es que por aquí nos dé un vector que tenga una dimensión unitaria, es decir, de 1. Entonces para eso nosotros lo que hacemos es multiplicar, o vamos a hallar nuestro vector u, que va a ser igual a 1 sobre la dimensión de b por el punto, que es 4, 3. Listo, entonces nuestro vector unitario va a ser igual 1 sobre 5 por 4, 3. Eso va a ser igual a 4 quintos y 3 quintos. Entonces usted sabe que 4 quintos es 0,8. 0,8 y 3 quintos es 0,6. Entonces veamos.
si aquí está 1.8, va a ser aquí, y 0.6, 3.8 y 0.6, ¿sí? Sería entonces nuestro punto 0.8 en X y 0.6 en Y. Estas serían las coordenadas de nuestro vector unitario para el vector 4, 3. Entonces, si nosotros queremos verificar que este vector con esas coordenadas, si es igual a 1, si esa dimensión es igual a 1, las calculamos. Entonces, tenemos que el vector unitario es igual a 0,8 al cuadrado más 0,6 al cuadrado. Entonces nuestro vector unitario es igual a 0,8 al cuadrado, nos da que es 4 quintos al cuadrado, será 0,16 y 0, bueno, mejor hagámoslo con 4 quintos al cuadrado más 3 quintos al cuadrado. Entonces, sí, entonces 4 por 4, 16, sobre 5 por 5, 25, más 3 por 3, 9, sobre 25. Entonces eso nos daría raíz de 25, o sea, 16 más 9, nos da 25, sobre 25. Entonces eso es igual a raíz de 1 es igual a 1. Sí, efectivamente. Entonces, si multiplicamos 0.8 por 0.8 más 0.6 por 0.6, nos da 1. Y aquí lo hemos hecho también entonces con fracciones y podemos ver que nos da raíz de 25 sobre 25 y eso es igual a 1.